La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. José Manuel, periodista ganador del Emmy, con notada experiencia en los Estados Unidos de América, la perspectiva desde el norte, y nuestro amigo Adriano Rivadeneira, connotado historiador y periodista desde el sur. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo está? A ver. Muy bien, Nico. Buenos días. Estuvimos conversando bastante con Adriano anoche, así que prometimos polemizar mucho esta mañana. Ya no dijo. Estamos de acuerdo en bastantes cosas. Les dejo libre. José Manuel, ¿qué pasó anoche y por qué hay atención? Bueno, lo que pasó anoche no comenzó anoche, comenzó mucho tiempo antes. Primero, no permitiendo el régimen de Maduro que se inscribieran poco más de 5 millones de venezolanos en todo el mundo. Dato número uno. Dato número dos, no permitiendo que se inscribiese María Corina Machado, como el régimen y la oposición se habían comprometido en las negociaciones que tuvieron lugar en México, que se sellaron tentativamente en Barbados y después se ratificaron en Qatar. Segundo, el régimen, en el momento de inscribir las candidaturas, no permite que se inscriba Corina Lloris, a quien, digamos, María Corina Machado había elegido para representarla en la elección. No permite durante varios días que se inscriba un candidato de la Mesa de Unidad Democrática, de la Plataforma de Unidad Democrática, que son los partidos tradicionales de la oposición. Entonces, claro, esto no comienza ayer con una serie de irregularidades. Ayer, ¿qué es lo que pudimos ver? Vimos varias cosas, ¿no? Que no siempre se dejó entrar a los fiscales de la oposición, que hubo un gran problema de transmisión de datos. ¡Oh, qué terrible! El presidente Maduro dice que hay una conspiración, que tienen identificado al país, pero no aporta pruebas sobre lo que sucedió. No hubo un problema de transmisión y además, digamos, ¿dónde están las actas? Entonces, claro, si se le puede llamar fraude a lo que ocurrió anoche, no lo sé, no sé si es gol, pero por lo menos esto es palo, como se dice en el fútbol, ¿no? De todas maneras, Adriano. No, o sea, la situación es súper trágica. Están de nuevo con dos presidentes. O sea, ayer los dos dijeron que ganaron y uno está mintiendo. Yo, si fuera un elector venezolano, estaría súper preocupado. O sea, tú imagínate que aquí, en las elecciones, tú te encontrás en un minuto con dos presidentes, los dos se acusan y uno está mintiendo. De facto, uno está mintiendo. En el minuto en que dice que ganó. No sabemos cuál de los dos. Es abrumador lo que dijeron ayer las oposiciones al declarar a este presidente pobre, que parecía un poco, me recordó un poco a Biden, el caballero. Ahí siendo encoronado por esta mujer que es bastante más potente que él. Pero me parece que eso es un tema técnico, ¿no? Ella no se podía presentar porque Maduro le había impedido presentarse, que es lo típico que pasa en las dictaduras. Se le obstaculiza a la oposición poder presentar a los candidatos, a los mejores candidatos. Claro, 5 millones de votos menos, ¿no? Casi todos en edad de trabajar y por ende de votar, los venezolanos en el extranjero. Entonces, tampoco eso le ayuda a la democracia venezolana, ni incluso a la dictadura de Maduro. O sea, yo los habría dejado votar. Si vaya a manipular las elecciones, deja que todos voten. De nuevo, es algo súper banal decir uno de los dos está mintiendo, pero es cierto. Y si yo fuera un elector de uno de esos dos partidos, igual estaría súper preocupado. Ahora, ayer cuando estaban dando cuando se interrumpió la transmisión de datos y empezaron que digamos que era a las 8 hora local y terminó siendo más allá de la medianoche. Algo así, sí. Entonces, que también es otra duda. No, o sea, dudar de esto además, por lo menos... Y además con voto electrónico. No, pero es por lo menos legítimo imaginarse que esto fue una manipulación. Sobre todo porque sale la oposición a la 1 de la mañana diciendo nosotros tenemos todas las papeletas y estamos 70-30, tenemos el 40%, ayer eso dijo la oposición, tenemos el 40% de las actas y estamos 70-30. Yo no me actualicé hoy día en la mañana sobre qué declaraciones dio, por ejemplo, la Unión Europea.
En Italia, han hablado Italia, Reino Unido y España. Ya. Han manifestado sus dudas. Han manifestado dudas. Manifiesto de dudas no es acusar de manipulación y de fraude, como hizo Perú, por ejemplo, o Costa Rica, que yo eso sí los vi anoche, y dijeron de frentón, nosotros no reconocemos, o sea, ahora, ¿cómo se procede acá? Porque esa es la incógnita, ¿no? ¿Qué debería hacer Chile, por ejemplo? ¿Cerrar relaciones completamente con Venezuela? Aquí hay un problema con eso. Ayer Bueno, ayer se demostró, y era impresionante, porque llegaron hacia el centro de la ciudad y cruzando Providencia, gran cantidad de venezolanos que no pueden votar, por lo que ustedes estaban contando. Y la verdad, el número y la cantidad de personas que comentaban esto es apabullante. A tal punto que se le descontroló la situación a Matei dentro de su condado. O sea, Provizuela. lo cual su aldea. fue patético. Bueno, y porque también está la embajada ahí, entonces es un punto de Pero se encuentro juntaron, constantemente. se juntaron los hermanos venezolanos ahí. La cantidad de venezolanos que hay en Chile, si se cortan las relaciones, es un problema potencial. Por eso Boric Porque no hay acusó teléfono. directamente. Por eso Boric no acusó directamente, por ejemplo, como Costa Rica o Perú. No, lo que dice Boric, que lo tuiteó a 2 minutos después del informe, es que existen dudas legítimas. No, claro. El tema de los Pero medios ¿qué va a pasar internacionales. ahora? Es lo que dice Adriano. Claro, y el presidente y los norteamericanos, que son los otros que están negociando cordialmente, diría yo, hace unos años con Venezuela nuevamente, como tratando de recuperar y reconstruir las relaciones, tampoco acusaron directamente fraude como hace un tiempo, que sí lo hicieron, acusando directamente fraude. Si hay alguien que lo sabe son ellos. No, ojo, que también yo noté que la oposición venezolana sabe de que si planteaban directamente cualquier escenario pesado a la hora antes de contar los votos, es fácil de que Maduro, un autócrata, los acuse inmediatamente de algo criminal. No, de hecho, lo hizo. bueno, pero eso también pasó, pues, Nico. Eso Perdóname, lo hizo, claro. eso también pasó. Claro, pero perdón. O sea, se cuidaron mucho Sí, se previo al resultado del Consejo Nacional Electoral de decir porcentaje, de dar datos. No, Porcentaje fueron de participación. muy cuidadosos. Fueron muy cuidadosos, de acuerdo. Pero ¿qué pasó acá? Que después, cuando ellos salen a hablar y habla María Corina y Edmundo, lo que pasa es que tú tienes una situación en la cual ellos están haciendo una acusación, y las acusaciones que ellos hicieron anoche hoy día pueden terminar con una demanda de la Fiscalía perfectamente. Esto no es un gobierno democrático. Acá no hay una separación de poderes. O sea, acuérdate lo que le pasó a Leopoldo López, y después de Leopoldo López, la misma jueza, digamos, reconoció que ella fue obligada a dictar sentencia en ese sentido. Entonces, yo creo que la oposición fue muy lejos con sus acusaciones. Las acusaciones son muy contundentes. Estamos hablando, según la oposición, de una victoria 70-30. Sí. Y antes, cuando hablamos con Adriano, Ricardo Hausmann, economista de Harvard, un tipo muy respetuoso, lo estaba diciendo. Acá hay 30 puntos, 2-1 es la diferencia. ¿Y qué es lo que sucede? Según voces opositoras, que se habría detenido el conteo para maquillar los números. Eso es lo que está acusando la oposición. Por eso dicen, todos sabemos lo que aquí pasó. ¿Por qué se cae el sistema? ¿Por qué hay un hackeo? Cuando el gobierno es el que controla absolutamente todo, el poder electoral, el gobierno controla, digamos, también el Internet, es dueño de CanTV, la principal empresa, digamos, de proveedora de Internet de todo el país. Entonces, claro, es bastante extraño lo que acontece ahí, pero no solamente hay 2 presidentes, mi querido Adriano. Hay 2 presidentes o 2 personas que se están diciendo que son presidentes, y hay una que dice que ganó 70-30, claro, 40% de las actas, y que ganó en todo el país. Entonces acá hay una situación que es tremendamente delicada, y yo creo que es una situación tremendamente delicada tanto para María Corina Machado como para Edmundo González Urrutia. Las acusaciones que ellos han hecho en el marco de un gobierno dictatorial que conocemos su actuación legal es tremendamente riesgosa, y deberán demostrar en las próximas horas, en los próximos días, efectivamente lo más importante acá, las actas. Tienen que Si meter las actas manos son en las consistentes actas. con el resultado que ellos están demostrando, bueno, ahí está el tema. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora yo le hago una pregunta, porque
está todavía la tensión de la elección anterior y todo lo que ha ido sucediendo en estos años y un Maduro que avanza. O sea, y acá se cruza también un nuevo elemento, que es que la comunidad internacional está mucho menos tibia que antes. En especial, o sea, lo que vimos con el presidente Boric llama la atención. Bueno, Milei, que se calienta y que le responde Maduro que no se aguanta un round, le dice que no se aguanta pelear, o sea, el nivel es bajo. Pero también esto habla de un quiebre que puede escalar en otro tono. O sea, sí, con los países con los que tiene frontera Venezuela, sí. Sí, desde la perspectiva de la comunidad internacional, más allá de cualquier sanción se le puede hacer. Yo no creo que tú puedas sancionar más a Venezuela de lo que ya está. ¿Ah? Porque es mala fe decir que no están truqueadas las elecciones, de la misma manera que es mala fe decir que no hay sabotaje desde el extranjero hacia Venezuela. Eso es así. Tienen 150.000 millones de dólares bloqueados en bancos soberanos extranjeros, en Londres y en Nueva York, en específico. Y esa plata está bloqueada ahí, no obstante la pobreza, la inflación. O sea, no es que los británicos y los norteamericanos van a dejar de ejercer esa presión y te van a devolver tu plata, que son piratas. Y lo hacen para ejercer presión, de la misma manera que lo hacen con los rusos, digamos con los países, con Irán. Eso sería mala fe no decirlo y no recordarlo. Y hay mucha presión internacional sobre Venezuela. Ahora, si es que el tipo te dice que ganas con el 51,2%, a mí me cuesta creerlo. Me habría costado menos creerlo si me hubiera dicho gané 60-40 y estos son los votos. La oposición después puede decir lo que quiera, pero nosotros triunfamos. Pero ganar la elección con el 51,2 es hacerle creer, o sea, Claro, está ahuevonando a la gente, sí. Le está diciendo, ustedes no están, o sea, no es es evidente igual. ya, po. Si tampoco necesitáis, o sea, ahora tenéis que probarlo jurídicamente. ¿Cómo lo pruebas jurídicamente? Yendo a la Corte Penal Internacional, o a las Naciones Unidas, donde estas cosas se pueden arbitrar de alguna manera. Puede haber un arbitraje. Venezuela ha rechazado todo tipo de arbitraje desde el extranjero. Y está que en no hay arbitraje electorales, perdóname. No, pero no existen arbitraje electorales en ninguna instancia, ni en Naciones Unidas. Estoy de acuerdo. Ni en la Corte Internacional tampoco, ojo, te enojo con eso. no, los países soberanos nunca aceptan eso. Y nunca lo aceptarían. No, pero tampoco no hay tribunales electorales internacionales, son cuestiones de cada país, y cuando se consume un fraude, el fraude queda hecho. No, claro. Llámese el autócrata, dictador o el demócrata fallido de turno, que lo haga y que lo frague y que lo concrete. No, sí, pero siempre se puede hacer una investigación, siempre se puede hacer una investigación de la ONU. O sea, se puede ir. Lo que pasa es que te tienen que dejar entrar. Adriano, pero tampoco te olvides. Mira, las sanciones pueden ser discutibles o no discutibles. Ese es otro tema. Pero las sanciones también tienen y el propósito, y si son efectivas o no. Mira, yo creo que primero, seguramente, si esto se mantiene, van a haber muchas más sanciones. Rusia recibió en mucho menos tiempo, no sé, 5, 6, 7 veces más sanciones que Venezuela. Así que se puede seguir sancionando. Si son efectivas, yo no lo sé. Pero un país pone sanciones. ¿Por qué? En el caso de Venezuela hay 10.000 ejecuciones forzosas, desapariciones de personas, violaciones a los derechos humanos, hay presos políticos, ¿no? Hay falta de libertad en el país, hay medios de comunicación cerrados. O sea, hay un montón de situaciones que configuran un régimen autoritario, dictatorial, como tú le quieras llamar, digamos que ha traído un problema que ha sido un lastre para toda América Latina. Y no nos olvidemos de esto. O sea, a través del gobierno de Maduro hemos sido víctimas en América Latina y en muchas partes del mundo de una inmigración tremenda que ha causado además mucha gente, ojo, y lo digo, mucha gente que viene, la gran mayoría, a trabajar honestamente, a forjar un futuro mejor, y que siempre te dicen en la calle, yo no hay día que no piensen volver a mi país, a Venezuela. Me lo han dicho en Atlanta, en Miami, en Nueva York, en Madrid, en toda América Latina. Pero también sabemos que esta crisis política de Maduro ha desencadenado un tema de seguridad enorme en la región. Es verdad. Es la realidad. Y hoy día los Estados Unidos de América no están preocupados por el petróleo de Maduro. No, claro. Con el fracking tienen un montón de petróleo. Están preocupados por esta crisis de seguridad que se está dando a las Américas, que para ellos es un problema, digamos, de seguridad, que es un problema también político electoral,
y digamos que para la región ha sido, con las consecuencias de todas las bandas criminales que tenemos hoy día en América Latina, tremendo, y que los presidentes de América Latina no están demandando y no están hablando de esto, y esto debería ser parte de la conversación. O sea, debería ser parte de la agenda de algo que se pareciera a la OEA, pero no está funcionando. Acá hay una pregunta. Bueno, Venezuela dejó de ser parte de, entonces tampoco se puede hablar de un país como el caso de Pero, Cuba. a ver, quiero más allá de que la OEA sirva para bastante poco, Adrián. Sí, sirve para Estamos de bastante acuerdo. poco, es Oye, verdad. estamos acá debatiendo y pensando lo que ha pasado. La desconfianza es total. Nicolás Maduro. Hay muy buen punto el que hacía Adriano. O sea, hay en este momento 2 ganadores y alguien está mintiendo. De comprobarse la mentira, de comprobarse para uno o para otro lado, las consecuencias son notorias. O sea, Internacionalmente. Internacionalmente. Pero también hay un factor, que es que la comunidad internacional que está afuera, la gran cantidad de personas que han decidido partir voluntariamente buscando mejores oportunidades, escapando del régimen, etcétera, son gente que es prácticamente imposible que vote. O sea, es muy difícil poder ejecutar su derecho a voto en el extranjero, y lo han expresado. Ayer votaron 1.800 personas. 1.800 personas. son 5 millones. Espérate, pero hay un factor. Acá en Chile no hay 1.800 venezolanos. Y era notable ver las imágenes de Iquique, que las tenía el 13, y de Providencia. O sea, donde fue gente simbólicamente a esperar el resultado. A acompañarse. Que eso es un factor cultural. La gente es diferente. Lo de ayer era una fiesta y muchos decían, pero ¿por qué hacen fiesta si están esperando? Nosotros somos los únicos que nos metemos como a esperar por una herencia también de nuestro trauma democrático, de como silenciosamente a que lleguen los votos, Los es verdad. resultados. cajita, somos ordenados. Pero la gente es de otra cultura. Pero lo que quiero decir con esto es que la cantidad de personas que votó en el padrón en Chile, que probablemente sea mayoritaria hacia el candidato de la oposición a Maduro, no es representativa del total, porque... Ni con no mayoritario, es plebiscitario, es por aclamación. No, pero lo que te quiero decir es que siempre deben haber 3, 4 Debe haber locos. 3 chavistas en Chile. Claro, debe haber 3 o 4 locos, pero lo que quiero decirte es, efectivamente, la mayoría es para, pero no son 1.800. A mí me recuerda, por ejemplo, el hecho... Entonces eso te habla de la escala del problema y la escala de esta autocracia. Pero si a nosotros nunca nos dejaron votar desde el extranjero, Nicolás, tampoco. Yo estuve viviendo 20 años fuera y pude votar solo volviendo para acá. Yo nunca pude votar en el extranjero en Chile. Esa es una cosa que la puso la dictadura. Y quizás, ¿por qué la habrá puesta? O sea... No, porque... la puso Adriano muy sencillo, porque la dictadura en su minuto creyó que precisamente la gente que vivía en el extranjero era mayoritariamente, digamos... Contra la dictadura. Afín a los partidos de izquierda, que a la derecha no le convenía. Bueno, eso es evidente, eso es claro. Pero yo insisto, muchachos, acá hay un tema de no nos perdamos en las irregularidades de este proceso, que, insisto, lo dije al principio, no son solamente de ayer, o estas posibles fallas, como ustedes quieran llamar. E insisto, ¿dónde están las actas? Estas actas tienen que aparecer. ¿Cómo María Corina solamente tiene acceso al 40%, y los partidos de la oposición, al 40% de las actas a las 12 de la noche, y el gobierno al 80%? Claro, faltaban 20, de acuerdo, pero aquí nos está diciendo algo importante, que no dejaron ver las actas a todo el mundo, no dejaron hacer cumplir la ley, que en uno de los artículos de la ley electoral dice que las personas comunes y corrientes tienen derecho a presenciar el conteo de votos. En muchos lugares eso no pasó, no más el retraso. Entonces el gobierno tiene muchas cuestiones que explicar mientras, digamos, la oposición presenta las pruebas. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Esto es lo interesante. Si gana el gobierno, mira, el discurso de Maduro ayer fue una cuestión, como siempre, que habla de todas y cualquier cosa, convocando hoy día un diálogo social con los empresarios, con los políticos, con los sindicatos, con todo el mundo aquí, borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Vivimos una democracia, que nos legitimen, muy preocupados de que ellos no se metieron en la elección de Estados Unidos, que la elección de Estados Unidos no se metan los de ellos. O sea, había toda una cuestión
en torno al fraude, además Maduro diciendo que había que reconocer previamente las elecciones, había que reconocer los resultados que la oposición tiene. Bueno, dijo que bien, Cristo él lo estaba puso de en alguna poder. manera preparando el escenario y el discurso para el momento que vivió. Pero una vez que gana Maduro, que se acaba el proceso, que meten a 3, 4 a la cárcel y habrán unas reacciones, no vuelve a pasar nada. No vuelve a pasar nada. Yo no creo en el escenario, y aquí abro un poco el debate, si les parece. Yo no creo que aquí vaya a pasar nada desde el punto de vista de porque Maduro tiene el poder, tiene los medios, tiene el poder, tiene el discurso, tiene todo. Yo no soy optimista. Lo que parece ser también es que no tiene a la gente, porque la reacción en el extranjero y también al interior. Pero hay muchas dictaduras, Nico, que no tienen la gente. Hay muchos gobiernos democráticos que no tienen la gente. Boluarte gobierna. O sea, con quiero 7%. hacerles una pregunta. Recordemos Para. que votó un cuarto del patrón electoral por Maduro. Quiero hacer un punto sobre esto. Yo sé que la democracia siempre hay alguien que tiene que ganar, pero es un cuarto del país con poder de voto el que vota por Maduro si es que es real este resultado. Tengo una pregunta final que me parece que vale la pena hacer. Yo la verdad soy cuidadoso del término porque se sigue votando y uno dice, hay una democracia fallida, pero democracia al fin. Desde ese punto de vista, a mí me gusta definir a Maduro como un autócrata en esa lista. Pero, es un autócrata. Pero, ok, científicamente es un autócrata. En torno a lo hecho de un autócrata. Pero ¿estamos frente a una dictadura como tal? No es lo mismo que autocracia. No es lo mismo. Tu perspectiva es que no es lo mismo. José Manuel. Yo creo que estamos frente a una dictadura, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos, y la falacia aquella de que una persona civil que llega supuestamente por las urnas, reconociendo que las elecciones del 2013 que Maduro le ganó a Cabello hubiesen sido transparentes. Hubo dudas, Capriles no la pudo probar, pero la legitimidad de origen no te... A ver, no deja que no seas un dictador. Entonces yo la verdad es que no habiendo separación de poderes, Nicolás Copano, en Venezuela, no habiendo un poder electoral independiente, digamos, y el gobierno controlando absolutamente todo y no permitiendo comicios justos, libres, transparentes, para mí, digamos, la palabra elegida es la palabra que empieza con D, le guste o no le guste al gobierno de Venezuela. José Manuel Rodríguez y Adriano Rivadeneira, gracias por estar con Muchas gracias nosotros. a Una ustedes. conversa a otro nivel. Abrazo, Ahora. José. Gracias, como Que estés siempre. bien. Chao, chao.